Bueno, la última pausa del programa, Rosario. Qué impacto el de Martín Lustó, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Porque, todo el mundo 8, 10 puntos, de taquito. No, pero vos sabés que yo hablé con... Empezó con 1,4. Pero vos sabés que el día de la elección, 2:30 de la tarde, yo hablé con gente de ECO y entonces les pregunté si tenían boca de urna. Me dijeron, nosotros boca de urna no tenemos propia. Ellos dicen, por el PRO, que van 9 puntos arriba. Nosotros creemos que lo podemos achicar. A mí me lo dijeron los del PRO que van 9 puntos arriba. Claro, yo dije, bueno, optimismo de candidato, ¿viste? Claro, ¿qué va a decir? Él está peleando 2:30 de la tarde, la gente de ECO tiene que decir esto. Pero no, ¿eh? Estaba cerca, no, se ve que los fiscales le han dicho, podemos bajarlo. Ve que empiezan y hay un punto solo, dice, bueno, cuando ahora tiren la Recoleta, No, todos pensamos lo mismo. Ahora cuando tienen otros barrios esto tiene que crecer. Pero bueno, Mariano Genovesi es candidato a diputado por el radicalismo, pero estabas con Martín Lustó en ECO, ¿no? Sí, el radicalismo, bueno, como ustedes saben, participó dentro de ECO, este espacio, junto con la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Confianza Pública de Ocaña y el Partido Socialista Auténtico, y pudimos construir una alternativa para la ciudad que, bueno, afortunadamente pudimos sintonizar bien con la gente, con el cambio que pedía la gente. ¿Creyeron que podían ganar, Mariano? Sí, siempre creímos que podíamos ganar. Y bueno, y básicamente, ese 5% de voto en blanco, ¿no? Bueno, sí, esa diferencia, la gente que votó en blanco podría haber ido para uno o para otro. En los días previos, la confianza que teníamos era a la gente, ¿no? En la calle, cómo se acercaba, cómo nos alentaba, cómo nos decía los votos adelante. No son todos de Lustó, esto también lo saben, Los votos no son de nadie. Claro, los votos es de cada persona, y el día que va a votar nos da la confianza por 2 años, por 4 años. Entonces creo que si hay algo que tenemos que aprender los políticos en Argentina es que la gente nos da su confianza por determinado momento, por un tiempo, y tenemos que portarnos bien, hacer las cosas bien para renovar ese mandato. Ahora, Mariano, digo, yo esto en su momento lo conversé. Es que hay como un estado de confusión, ¿no? Porque Rodríguez Larreta, que ganó, es del PRO. Martín Lustó, que competía con él, y a veces en los buenos términos, es de ECO, pero los dos forman parte de Cambiemos, sí. El frente que ustedes integran. El radicalismo forma parte de ECO y forma parte de Cambiemos a nivel nacional, y por lo menos los radicales porteños pensamos que son dos discusiones distintas, ¿no? Donde discutíamos en la ciudad de Buenos Aires cómo evolucionar, cómo darle un mejor uso a los importantes recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, a nivel nacional, una parte importante de la sociedad viene planteando la necesidad de un cambio a 12 años de gobierno kirchnerista y reclamó a las fuerzas políticas de oposición que se unificaran para poder hacer una oferta electoral que tuviera el volumen suficiente para ofrecer esa alternativa. Ahora, yo ahí vos sabés que hay un tema para analizar, ¿no? De lo que está pasando en todo el país. Y me parece que ganan los oficialismos en general, algunos muy ajustados, otros por más diferencia, pero es evidente que hay una tendencia. Yo no sé si la palabra, quizá la oposición se equivocó en la palabra cambio, o en un fin de ciclo, y no analizar, me parece, otras cosas. En la ciudad la gente le dio un triunfo muy ajustado. Sí, yo creo que en realidad la Argentina tiene que cambiar, pero no hacer por una palabra o un eslogan que se elija para una coalición electoral. El hecho de que vos señalas que es cierto que ganaron los oficialismos marca de alguna manera una democracia de baja densidad, donde los aparatos estatales juegan un rol muy importante en decidir unas elecciones. Entonces el oficialismo cuenta con recursos que, al no estar regulados... Eso o es la economía, donde la gente dice, más allá de las cosas que se pueden llegar a cambiar, a mí me parece que la cosa está bien en general. Yo disiento. Particularmente las economías regionales están atravesando una crisis. Me parece, Rosario, te decía, más que una sensación de que ande bien la economía. Claro. Sí, que la gente recibe una sensación de que anda bien algo que no anda bien. No, bueno, en las economías regionales es claro que hay un gran problema, hay falta de empleo, pérdida de exportaciones, empresas que se están cerrando, y en los grandes núcleos urbanos también vemos que hay problema de empleo, que ha vuelto a la precarización. Entonces, esa sensación térmica de que la economía está funcionando bien es el enfermo que está con el pulmotor y que permanece en terapia intensiva, digamos. Acá hay una inyección importante de recursos del Estado con emisión de moneda para mantener al enfermo con vida hasta llegar a la elección. Mariano, ¿vos crees que la oposición se convirtió en alternativa o todavía no en la Argentina? La oposición está en camino de convertirse en alternativa, y tenemos la primera etapa el 9 de agosto, donde vamos a definir quiénes son los candidatos que van a competir en octubre en la elección, y a partir de ahí tenemos que consolidar ese cambio ofreciéndole a la Argentina primero un programa de cambio que sea creíble, pero además que sea confiable para que las expectativas que tiene toda la sociedad se puedan cumplir. Ahora, el radicalismo se imaginaba un país
en el cual podrían llegar a gobernar 7 o 8 provincias y hasta ahora eso no se está cumpliendo. ¿No nos llama la atención eso? Bueno, nosotros teníamos expectativas de ganar en algunas provincias, en algunos casos hemos ganado como en Mendoza y en Corrientes, en otras provincias hemos tenido un resultado muy ajustado, como es el caso de La Rioja, y ese es un caso típico de cómo una sociedad casi feudal, donde el clientelismo desde el Estado volcó la elección a último momento a favor del oficialismo. En La Rioja estaban festejando. No estamos esperando los resultados, teníamos una muy buena perspectiva de las últimas encuestas, pero bueno, en los últimos días de campaña se volcaron recursos estatales en forma grosera para comprar voluntades de los electores. Vuelvo a Lustó, porque él dijo y despejó una duda, en la interna, voto a Sanz, y si Sanz no gana, y el que gana es Macri, voto a Stolbizer. ¿Cómo se traduce todo eso? Yo a Martín le escuché decir algo distinto en la conferencia de prensa donde manifestó su voto a Sanz, de que en la primaria iba a votar a Sanz y que después de la primaria iba a evaluar que iba a votar. No, dijo claramente que no lo votaba Macri. Dijo claramente. En el caso de Martín, él es un ciudadano independiente, no tiene ninguna afiliación a ningún partido político y está en todo su derecho de escoger sus opciones electorales. ¿Les gusta a ustedes que sean independientes? Por supuesto, esto es un grupo, es un espacio plural, sobre todo ECO es un espacio plural donde reconocemos la diversidad en cada uno y tratamos de construir a partir de la pluralidad y de los puntos en común una alternativa a la sociedad porteña. ¿Y te gustó el cambio de discurso de Macri, Mariano? Me gustó, sí, me gustó porque de alguna manera... Sam me dijo que los radicales lo convencieron, que es el discurso de los radicales. En realidad, recién decía Bocio, lo escuchaba decir que había cambiado, pero él habla de peronismo y no de kirchnerismo, pero fue el peronismo el que privatizó Aerolíneas Argentinas, YPF y las AFJP, y ahora después fue el peronismo. Entonces, digamos, cuando se pide coherencia, hay que pedir coherencia en todos los aspectos, y creo que en este sentido el radicalismo es el único que ha mantenido una coherencia en los últimos 20 años con respecto a estas grandes políticas que fijó el menemismo, que el radicalismo se opuso, y que después el kirchnerismo de alguna manera vino a reparar. Está bien, pero Macri estas cosas no las había dicho. Y ahora las dice, es un cambio. Bueno, yo, digamos, lo que me parece importante es que Macri sienta su opinión. Nosotros como radicales, Ernesto Sanz como precandidato presidencial del radicalismo, tenemos una posición bien clara. Nosotros no nos hemos corrido nada, un centímetro en los últimos 12 años de lo que venimos pensando en estos temas puntuales. ¿Y si la interna no la gana Sanz, van a votar a Macri? Tenemos un acuerdo político que fue, en el caso del radicalismo, fruto de una discusión larga de muchas horas, donde todos los sectores del partido opinaron que finalmente... ¿Pero no les complicó a ustedes esto del purismo que el PRO quiso mantener en su fórmula? El PRO no fue muy equilibrado en el acuerdo, me da la impresión a mí. Pareciera. Pareciera que ustedes cumplieron más el acuerdo que el PRO. Nosotros cumplimos los acuerdos de buena fe, como siempre lo ha hecho el radicalismo. En algunos casos pudimos tener listas unificadas y en otros casos, como en la ciudad de Buenos Aires, vamos a competir y va a ser la gente, en definitiva, la que nos coloque a cada uno en el lugar que nos corresponda. Mariano, cambiemos. ¿Es un frente para el futuro? ¿Es un frente electoral? ¿El radicalismo después de las elecciones va a debatir? ¿Dónde está ubicado? El Cambiemos, esperemos que sea una opción de gobierno y que se convierta en gobierno y que pueda gobernar la Argentina en los próximos 4 años. El resto son especulaciones, Charlie. Digamos, a esta misma pregunta no se le hace al kirchnerismo qué es lo que va a pasar después de las elecciones de octubre si pierde la elección. Pero ¿cómo que no? Una de las cosas que más se pregunta, bueno, ¿qué va a hacer Scioli cuando asuma, si es que asume? No, pero si pierde Scioli, ¿qué va a suceder? Eso es la pregunta. Se va a partir todo. Y será el peronismo en la oposición. Exactamente, eso pasa. Exactamente. Y habrá que ver cómo se comporta en la oposición. Bueno, se corre el riesgo, para mí, político, de que en ese caso Cristina Fernández sea la jefa de la oposición. Sí, yo creo que el próximo Congreso, Charlie, es muy importante que el Congreso vuelva a recuperar el rol que perdió en estos últimos 12 años, ¿no? Como un lugar... Muy delucido. No solo deslucido, sino que ha delegado parte de sus facultades al Poder Ejecutivo, digamos, el hecho de poder reasignar las partidas presupuestarias que le hace el jefe de gabinete como la hace, que puede ser esto la fuente de muchos focos de corrupción. El tema de la emergencia económica, vivimos hace 12 años en emergencia económica, que le ha permitido a la Presidenta y al presidente de Kirchner tener facultades extraordinarias que le ha delegado el Congreso. El Congreso tiene que recuperar esas facultades, pero básicamente para ser el punto donde se negocian las políticas de Estado. Recién vos hablaba de políticas de Estado, pero en definitiva lo que tenemos son políticas que son impuestas desde el gobierno hacia todos los argentinos cuando deberían ser consensuados. Por ejemplo, ¿qué clase de políticas son impuestas? Por ejemplo, el tema del sector externo, el tema del cepo cambiario, la política con relación a la política monetaria,
el sistema productivo. Son todas políticas que fueron impuestas Bueno, unilateralmente. hoy un diario, Clarín, decía que el gobierno se está quedando sin plata Eso dice para la Clarín. campaña electoral. Eso dice Clarín. Claro, Bueno. eso dice Clarín, pero... Este es otro de los temas. Hoy la falta de transparencia que hay en el gobierno con relación a las cuentas públicas, no podemos tener información correcta respecto a lo que está sucediendo en nuestro A mí me país. parece que, es más, si hablamos del Congreso, ¿no? El Congreso tendrá que hacer una autocrítica alguna vez porque ha aplaudido pagar la deuda, ha aplaudido no pagar la deuda, Sí, ha sí, aplaudido el no aplaudió default, todo, el default. todas las variantes, todo. El Congreso ha aplaudido todo. Derive- En todos los gobiernos, esto quiero decir para ser justos, Bueno, ¿no? la verdad, como lo ovacionaron a Rodríguez Sá. Sí, claro, por supuesto, de pie. Bueno, hablar del Congreso en general quizás no es lo más... No es correcto, porque tendríamos que hablar y criticar a cada uno de los políticos que integraron esos congresos en particular. Bueno, porque pero no por eso todos lo digo, para no aplaudieron. criticar solamente a este. No Yo todos lo rescato la aplaudieron. institucionalidad. Y si vos me tenés que preguntar, yo creo que el kirchnerismo deja una institucionalidad baja. Ujú, estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay que hacer autocrítica a quienes aceptaron eso, digo. Tenemos que poner en caja el Poder Ejecutivo para que no sea un poder de semejante despliegue que coloca al Congreso en inferioridad de condiciones y también el sometimiento que tiene el Poder Judicial en estos días, ¿no? Tenemos que refundar, hay que tener un pacto... Pero ahí es de el juego to- de las mayorías, digo, y es el voto de la gente quien decide, digamos, qué supremacía va a tener el Congreso, ¿no es cierto? Está bien, Para eso. es cierto. el juego de las mayorías, y la mayoría impone sus proyectos. Esto es así, ha sido siempre así, quiero decir. No debe ser así, no ha sido siempre así. La Constitución Nacional fija determinados contrapesos que tienen que ser respetados y que precisamente hace al respeto de las minorías y que la mayoría no se lleve por delante como se ha llevado el kirchnerismo. Pero por eso es todos tan estos años importante, a digo, a la minorías. hora de votar legisladores, ¿no? ¿Qué fuerzas componen ese Congreso Por y supuesto, de qué manera se por arma? supuesto, digamos, no solamente pensar que estamos eligiendo un presidente, sino que también tenemos que elegir a los legisladores que van a controlar lo que hace el presidente. Mariano, fue un gusto, muchísimas Muchas gracias, gracias. Charly, Rosario. Suerte, ¿eh? Muchas gracias.